Venezuela, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Ponte al Día de su noticiero Venevisión. ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! Lirio Pérez Petit y Gregorio Rojas Flores listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. El Fondo Latinoamericano de Reservas aprobó un crédito por $482.5 millones al Banco Central de Venezuela por un periodo de 3 años. La institución indicó a través de un comunicado que todos los aspectos específicos del préstamo quedarán plasmados en un acuerdo que se firmará próximamente. El compromiso se produce sin la aprobación de la Asamblea Nacional, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia autorizó suscribir el préstamo. El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, José Guerra, aseguró que el acuerdo entre el FLAR y el BCB es nulo porque no contó con la autorización del legislativo. $100 así a la libre, sin que esté aprobado por el cuerpo legislativo del país, que es la Asamblea Nacional. Entonces, esta es una advertencia para todos aquellos que quieren suscribir acuerdos de interés sin pasar por la Asamblea Nacional, que van a ser declarados nulos. La historia de esto es que Venezuela suscribió o solicitó el préstamo, el FLAR le dijo que no, hasta tanto tuviese la aprobación de la Asamblea Nacional. Entonces se las ingeniaron para que el TSJ dictaminara a través de una sentencia que se podía endeudar el Banco Central sin pasar por la Asamblea. Aquí el punto relevante es que una sentencia del TSJ no puede estar por encima de la Constitución. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró que es el socialismo la única vía para acabar con la guerra económica que, a su juicio, impuso la oligarquía venezolana para perjudicar a su gobierno. No hay tiempo para la vacilación ni para las dudas. No hay tiempo para el guabineo. No hay tiempo para recular, como decía Lee Primero en su canción. Es tiempo de luchar, es tiempo de avanzar. Y yo pido todo el apoyo de los revolucionarios venezolanos. No es tiempo de traición ni de traidores. Es tiempo de lealtad, de perseverancia, de lucha, de moral, de confianza en la patria. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, instó al presidente de la República, Nicolás Maduro, a no bloquear el revocatorio. A su juicio, impedir el proceso sería deslegitimar un legado del chavismo. Jorge Rodríguez, miembro de la dirección del PSV, anunció que estarán en movilización permanente en la calle para detener las ansias de violencia que, a su juicio, tienen sectores de oposición. Pero es que ni siquiera para ir a cobrar para ir a llevar un cestatique a un abasto. Ni siquiera para eso deberían ser autorizados, porque son 605.000 registros fraudulentos, más 8.600 demandas que están en este momento activadas en los tribunales estadales. Señalan que si algo ha caracterizado la, digamos, etapa preliminar de la supuesta activación del artículo 72, es un gigantesco fraude perpetrado y protagonizado precisamente por este señor. Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, afirmó que sin fecha para la recolección del 20% de las firmas, no habrá diálogo entre gobierno y oposición. El cadáver de un hombre de aproximadamente 60 años fue localizado dentro de bolsas negras en la Florida, aquí en Caracas. En Zulia, al menos 16 personas murieron en distintos hechos violentos durante el fin de semana. No es el primero, porque hace tiempo, como 5 o 6 meses, autizaron otro por allá y fue casi lo mismo. Casi lo de Goya. Vas a creer que ese es el primero, ya con ese van 2. Y, pero ¿por qué? Porque la policía por aquí de noche no pasa. En Táchira, 3 muertes violentas se registraron en las últimas horas. Un hombre resultó muerto con un disparo de fusil tras forcejear con un efectivo del ejército en la frontera. 8 muertes violentas se contabilizaron en el estado Sucre durante el fin de semana. En Guárico, el cadáver de un joven de 20 años que llevaba días desaparecido fue encontrado maniatado y en avanzado estado de descomposición. En Monagas, 5 presuntos delincuentes resultaron abatidos durante un enfrentamiento con la policía regional cuando fueron sorprendidos cometiendo un atraco. 4 muertes violentas se contabilizaron durante este fin de semana en los Altos Mirandinos. En Bolívar, un miembro de la causa R fue asesinado presuntamente al ser confundido con otra persona.
En Trujillo, al menos 10 familias resultaron afectadas por las recientes lluvias en el sector Los Cerrillos del municipio Valera. La Cancillería colombiana informó que en los próximos días, en coordinación con el gobierno venezolano, habilitarán la circulación por los puentes que unen a los dos países. El Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo denuncia una supuesta violación a la convención colectiva por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. LATAM Airlines informó que dejará de volar desde y hacia Venezuela a partir del próximo sábado debido al complejo escenario macroeconómico. En Anzoátegui, el comandante de la Red Oriental, Mayor General Sergio Rivero Marcano, informó sobre la detención del propietario de una agropecuaria por el desvío de 25 toneladas de maíz. El secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, consideró que un cambio de gobierno permitirá que Caracas sea la capital ejemplo para el mundo. Pedro Infante, presidente del Instituto Nacional de Deporte, resaltó que los 86 atletas que acuden a los Juegos Olímpicos Río 2016 cuentan con una preparación de altura. Enzo Escarano, exalcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, aseguró que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, está generando un clima de incertidumbre en todo el país al no dar un cronograma del revocatorio. El Ministerio para la Educación supervisará los procesos de inscripción para evitar el incremento ilegal de matrículas. Marisa Guinanda, directora general de Cervecería Polar, aseguró que el gobierno tiene una persecución y ensañamiento en contra de la empresa y sus trabajadores. En Monagas, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz inauguró el comedor Nelson Trujillo en el Polideportivo de Maturín. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, considera que el diálogo político debe ser una medida de consenso sin sectarismos de por medio. La alcaldesa metropolitana encargada, Helen Fernández, condecoró a nuestra compañera Milagros Zambrano con la Orden Ciudadana Ejemplar. Felicidades a Milagros. Nos sumamos a esa felicitación. Sí, 7:38 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa en Noticiero Venevisión. Pero al regreso venimos con más información para todos ustedes. Quédese con nosotros. (7:43 de la mañana). Revisemos lo que pasa en el mundo. En Francia, un sacerdote falleció luego de que 2 hombres armados secuestraran a 5 personas en una iglesia católica de Normandía. El hecho ocurrió durante la celebración de una misa matinal. La policía informó que uno de los rehenes se encuentra gravemente herido. Los 2 agresores fueron abatidos. Por otra parte, en Japón, 19 muertos y 45 heridos es el saldo de víctimas tras un ataque con cuchillo ocurrido en un centro de discapacitados. El hecho se produjo en la ciudad de Sagamihara, cerca de Tokio. La policía local informó que el atacante, un hombre de 26 años y ex empleado de la institución, se entregó de manera voluntaria tras cometer el asalto. Bien. Momento de otra pausa. Otra pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Edwin Rojas, diputado ante la Asamblea Nacional por el PSUV. Con él estaremos conversando en breve. La señora Gisela Gutiérrez necesita con urgencia Glaucotensil T y Aglat o Alfadín en solución oftálmica. Por favor, comunicarse al 0426-816-4234. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos, está con nosotros Edwin Rojas, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, Lirio, a ti y a todo el pueblo de Venezuela, especialmente el pueblo de Sucre. Diputado, en materia económica, ese préstamo que otorgó el Fondo Latinoamericano de Reservas a Venezuela luego de que el TSJ le diera autonomía al Banco Central para negociar estos créditos, la oposición indica que eso es nulo porque no pasó por el Parlamento. ¿Es así? Bueno, primeramente el préstamo que ha solicitado el Banco Central forma parte de la política monetaria y de la política de sostenimiento de las reservas internacionales nuestras. Es una autonomía que le ha dado la Constitución Nacional, Lirio. Más allá del Tribunal Supremo, lo que hizo fue ratificar el artículo, yo estaba revisando, el artículo 318
y 319, Lirio, de la Constitución Nacional, establece la autonomía que tiene y dice: el Banco Central de Venezuela es una persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y ejercicio de las políticas de su competencia. ¿Puede el Banco Central de Venezuela solicitar y hacer esta negociación financiera internacional? Sí puede. ¿Qué se necesita? Luego viene un control posterior, que es el que hace la Asamblea Nacional. ¿No ha debido contar con una aprobación previa? Para este caso, el Banco Central de Venezuela, en su autonomía, que por cierto fue una de las cosas que la oposición exigía en tiempos del presidente Chávez, que le diera autonomía al Banco Central de Venezuela, cuando recuerdas aquel tema de los $1.000 millones que estaba solicitando el presidente Chávez en su momento al Banco Central, y la oposición hablaba de que el Banco Central era autónomo y no podía el Poder Ejecutivo intervenir sobre ello. Entonces, puede hacerlo si el 318, el 319 establece que el BCB tiene competencias en la materia, es autónomo. Y en segundo lugar, hay una sentencia de la semana pasada del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica esa autonomía, que ratifica la capacidad del empréstito, la capacidad de la contratación que hace el BCB, y por supuesto hay un control posterior de gestión que hace la Asamblea Nacional, y eso sí está acá facultado en la Asamblea Nacional. Continuando en economía y concretamente en abastecimiento, ayer el presidente Maduro decía nuevamente que el socialismo es la única vía para ganar la guerra económica. Representantes del sector privado, los empresarios, dicen que ese modelo está agotado y que solamente un cambio de timón permitiría recuperar la producción nacional y la economía. ¿Cómo va esa batalla contra la guerra económica? Sí, aquí lo único que está agotado, Lirio y pueblo venezolano, es el modelo rentista petrolero. El modelo rentista petrolero que forma parte de ese capitalismo precario que en Venezuela existió y que todavía en algunas condiciones macroeconómicas lo tenemos viviendo. Nosotros, aquí no ha fracasado el socialismo, aquí lo que ha fracasado es el modelo de vivir de la renta petrolera, el modelo de tener a la economía fundamentada prioritariamente sobre el modelo petrolero, y que nos acostumbramos a una economía donde los precios del petróleo dirigían las variables macroeconómicas. Entonces, ¿qué ha fracasado? Fracasó el capitalismo, como fracasaba a nivel mundial. Puedes ver España, puedes ver los Estados Unidos, puedes ver muchos países europeos que hoy están en crisis y donde son la meca y la cuna del capitalismo. Ahora, ¿qué sí fracasó? Ese modelo rentista, y esa es una de las lecciones que nosotros debemos aprender en aras de llevar la economía adelante y construir un modelo que decía el presidente Nicolás Maduro, construir el modelo socialista. ¿Estamos en socialismo? No, vamos en construcción hacia el socialismo, por eso no podemos hablar de un modelo agotado. Llegó el 26 de julio, vamos a hablar de varios puntos sobre el referendo revocatorio. La oposición espera que hoy, aparte de difundir el informe con la validación del 1% de firmas, el CNE anuncie la fecha para el próximo paso, en la recolección del 20%. ¿Por qué voceros del oficialismo insisten en decir que este año no habrá referendo cuando el árbitro está cumpliendo cada etapa que corresponde para la activación? Correcto, ya nosotros lo hemos repetido de manera reiterada. Para el referéndum revocatorio había que cumplir con unas condiciones previstas en el artículo 7.1, 7.2, 7.3 de la Constitución Nacional, donde hay unos lapsos para la recolección primero del 1% que activaba primero la fase de solicitud, y luego la legitimación que habla la Constitución Nacional es del 20% sobre el padrón electoral. Es decir, estamos hablando más de 4 millones de firmas. Total que si no pudieron recoger estas firmas válidas, y ahí están, hay más de 80.000 denuncias. Allá en Sucre hay muchas denuncias de gente que le usurparon su firma. Ya se es conocido como este delincuente que falleció, el Picure, aparecía firmando. Hay muchos diputados de la oposición que no firmaron, Liria. Es importante no seguir engañando al pueblo. Hay diputados de la MUD que no firmaron por el referéndum y ellos saben, y nosotros lo hemos develado y lo puedes chequear en la base de datos de la firma. Entonces, los lapsos no le dan. ¿Por qué no iniciaron el proceso de referéndum en enero, cuando se activaba constitucionalmente todo el proceso referendario? No es que técnicamente se pueda o no se pueda, es que reglamentariamente hay unos lapsos, y esos lapsos no dan para el año 2016, y dudo mucho que para el 2017, porque si hay fraude en la solicitud de una sola de las firmas, esa solicitud es chimba y esa solicitud no procede jurídicamente. El TSJ debe analizar eso. El CNE debe analizar
que si un porcentaje de firmas son fraudulentas, eso infecta, eso altera toda la solicitud, de manera tal que ellos tendrían que nuevamente ir a un proceso de recolección, y dice la Constitución que un proceso de referéndum fallido no puede ser solicitado 2 veces en el mismo periodo constitucional. ¿Qué piensa de la posición de los exministros funcionarios cercanos al fallecido expresidente Chávez, que también se sumaron a pedir revocatorio, y las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dice que negar el revocatorio sería deslegitimar el legado también del expresidente Chávez? Bueno, en primer lugar, yo creo que la persona, el que haya sido ministro o el que haya tenido alguna posición de gobierno y no apoye al presidente Nicolás Maduro, nunca fue chavista. Quien no apoya al presidente Maduro nunca fue chavista, porque el presidente Maduro está allí con una tarea asignada por el presidente Hugo Chávez, y por ende ir contra el presidente Maduro es ir contra una decisión del presidente Chávez y contra una decisión del pueblo venezolano, que en abril del 2013 apoyó al presidente Maduro. Yo creo que esas personas nunca fueron chavistas realmente, y ahora que ven estas dificultades, es muy fácil ser chavista o ser de un gobierno en las buenas, pero cuando estamos en las condiciones de dificultades en las que está el país, saltar la talanquera. De manera tal que, además, Almagro, yo creo que ya está el deslegitimado, no es el referéndum ni es el gobierno, el deslegitimado es Almagro, que dejó de ser secretario de la OEA para ser miembro de la MUD y de la Embajada Norteamericana. Diputado, el diálogo parece que se avanza un paso, se retrocede otro. Las partes aceptan que haya representación del Vaticano como facilitador, pero al mismo tiempo la oposición insiste en que sin revocatorio no hay diálogo. ¿Avanza esta iniciativa de los expresidentes de UNASUR? Sí, yo creo que hay un avance positivo y que es importante felicitar, además agradecer el buen gesto de los expresidentes mediadores, del expresidente Rodríguez Zapatero, que por cierto, Capriles Radonsky está como obsesionado con Rodríguez Zapatero, enamorado de él, atacando una persona que han venido acá sin ningún interés, sino oficiar en que nos entendamos. En la democracia es normal el diálogo. Eso de Ramos Alú, de decir que ellos van a pensar a ver si dialogan, es una actitud antidemocrática, es una actitud villana, es una actitud fuera del marco constitucional. Ramos Alú está fuera de la democracia cuando dice que se van a reunir a ver si dialogan. No, él debe dialogar, está obligado constitucionalmente a dialogar, porque representa un poder, que es el poder legislativo, y además representa una masa de gente que votó por ellos el 6 de diciembre y que no quiere guerra, que no quiere confrontación, que lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. Ramos Alú no está escuchando al pueblo que votó y que seguramente está decepcionado de él y de sus ofensas y malcriadeces. Ya ves que decía malandros a los magistrados y que en diciembre los mataban como un cochino y que los engordaban. Entonces, ese es el lenguaje soez, vulgar, soberbio, prepotente de una persona como Ramos Alú, que ha defraudado y que es golpista. Él está atacando el diálogo, nosotros volvemos a ofrecer el diálogo y tendemos la mano del diálogo. ¿Cómo está Sucre, el estado que usted representa en el Parlamento? ¿Cómo marcha la misión Abastecimiento Soberano allá? Bueno, esta semana Sucre estuvo en tercer lugar en los niveles de abastecimiento digamos, de lo que tenemos. Es decir, todavía nosotros estamos en dificultades, no podemos sentirnos satisfechos, Lirio, y el pueblo de Sucre lo sabe así, no podemos sentirnos satisfechos con la distribución que tenemos, pero formamos parte de una realidad nacional. Hay más de 700 toneladas de alimentos que ingresaron en las últimas 2 semanas, un convenio que se hizo con Trinidad y Tobago, se distribuyó entre varios municipios, lo cual no significa que eso haya alcanzado para satisfacer todas las necesidades, pero ya es una activación. Tenemos una cantidad de CLAP ya organizado, hay una gran tarea de la gran misión Abastecimiento Soberano que dirige el mayor general Sergio Rivero Marcano y el almirante Serrantes Pinto, conjuntamente con todo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos avanzando, es una dificultad y el pueblo sucrense está esperanzado en que pronto nosotros venceremos esta crisis económica. Gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ti y saludo muy especial a todo el pueblo del estado de Sucre que nos está viendo y a toda Venezuela. Creamos en el diálogo, creamos en la democracia y, por supuesto, a la MUD este año referéndum no hay. Despedimos entrevista a Venevisión con Edwin Rojas, diputado a la Asamblea Nacional por el PSV. Gregorio.
Gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Noticiero Venevisión agradece a los organizadores de la Explosión Creativa 2016 los premios recibidos como Noticiero de Televisión del Año, a Endrina Yepes como Entrevistadora del Año y a Sexo al Desnudo como Programa Late Show del Año, confirmando una vez más que Noticiero Venevisión es información justa y balanceada.